This is an Audio Dice Network podcast. La pregunta que te tengo es, ¿te gustaría pagar por estar en la Escuela del Podcast? Esto ha sido un tema que ha traído controversia en los últimos días y unas cuantas semanas. Ese es el tema que vamos a estar hablando hoy. Tenemos visita, sí, tenemos una joven ganadora Latin Podcast Awards con un programa que se llama A Little Bit of Everything with Me. Pero no la voy a introducir todavía hasta que introduzca, ¿adivina quién? Al host de este su programa, Diego Murcia. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Félix. Estoy muy bien. Gracias por estar aquí un viernes más. Un placer tenerte por acá, Angelica. How are you? I'm good. Muchas gracias. I'm happy to be here. Angelica, vamos a estar discutiendo el tema de pagar por estar en un podcast de otra persona. Y yo sé que tú tienes unas opiniones muy, ¿cómo se dicen? Encontradas, ¿no? Y yo quiero saber de esas opiniones que tú tienes, pero cuéntame un poquito. Dame tu nombre completo porque sé que te casaste hace 3 años y you're a newlywed. En mi caso, you're just a newlywed. Así que cuéntame un poquito sobre Angelica y el podcast y cuántas veces tú has ganado en los Latin Podcast Awards. Oh, yes. Thank you. Muchas gracias. Mi nombre es Angelica Goncalves. Soy el podcast host de A Little Bit of Everything with Me. Ganado 2 premios a los Latin Podcast Awards y tengo también un premio local aquí en Toronto, the Etobicoke Community Votes Platinum Award for Best Podcast. En mi show hablamos a todo un poco, talk about reality TV. I have guests on the show and other podcasters. Lo que vamos a discutir ahora es si es ético o no es ético el hecho de poder cobrar por una participación. Yo creo que el problema en realidad debería ser la honestidad frente a la audiencia. Cuando uno tiene en periodismo un segmento que es pagado, a esto se le suele llamar un publireportaje. Y de antemano hay alguna forma de distinguir que esta información que se está dando no es información regular, no es la información que nosotros por lo general conseguimos en los noticieros locales o en la radio o en los medios impresos. ¿Por qué? Porque sabemos que ese espacio está siendo pagado, sabemos que ese espacio está siendo patrocinado por alguien más. En los últimos años, ahora con el boom de los podcasts y la pandemia, pues se está generando una nueva forma de hacer negocios. Y es que los segmentos de anuncios comerciales también se están convirtiendo en una especie de patrocinios de segmentos que abarcan no solo el segmento del anunciante de 1 minuto, de 3 minutos, sino todo un show. ¿Qué es lo que está haciendo la gente? Bueno, yendo hacia tu podcaster favorito y diciéndole, a mí me gustaría que hablaras sobre mí, sobre mis servicios, sobre mis productos, ¿cuánto me cobras por participar en ese show tuyo que es tan popular entre tus escuchas? Y la gente ha terminado pagando hasta $50,000 por participar en ella. Ahora, ¿dónde viene el ruido? Y es que mucha gente no está diciendo que esos espacios son participativos es que mucha gente no está diciendo que esos espacios han sido comprados, los está vendiendo como un episodio más. ¿Y qué es lo que suele pasar cuando el que paga el mariachi paga las canciones? Pues que nadie va a hablar mal de nadie. Y eso es de lo que queremos hablar ahora. Entonces, Angélica ha hecho bastantes comentarios, ha hecho de esta situación una cosa que ha venido a dar voz a un sentimiento en buena parte del sector de los podcasters. ¿De qué te quejas tú, Angélica, respecto a esto? Yo pienso que el problema a mucha gente se olvida cuando tenés un show, you're allowing yourself para invitar gente for free. Vos necesitas la audiencia, necesitas crecer como un podcaster. Y yo pienso, cuando yo escuché que gente están pagando hasta $50,000, okay, but what's the kickback? What's the return? What is the purpose? Como vos dijiste, muchas veces hay unas cosas no se van a platicar. Yo tuve celebrities en mi show
ellos no me están dando, like, it's so crazy to hear because they're not giving me like, hey, I can't talk about this and that. I feel like it's so unfair at one point. What is your purpose as a podcaster? What ethics are you building as your show? What are you trying to prove? Like, it just doesn't make sense to me. Yo no estoy de acuerdo con esto porque no debe, like, for example, si Felix says to me, hey, I want to be on your show and here's a check, I'm going to be like, for what? What are you hiding? Like, it just, to me, I feel like it's getting too much and it just doesn't make sense. So I actually put this out in my community. So tengo una comunidad de podcasters también. Y yo pregunté y a unos me mandaron un mensaje privado y me dijeron, well, yo pagué a alguien $500 para estar en un podcast. Y yo dije, well, what's the purpose? Y porque ellos cobraban, así hacían plata con el podcast. Pero yo hice un error porque ellos dijeron que no hizo el research para ver cómo hace el podcast. Is it number one hit? Is it very popular? What are the downloads and everything? Pago $500 y that's it. It's gone. There was no kickback. There was no return. There was nobody inquiring about this guest or this speaker. He didn't get any bookings. Like, is that even fair? This is where I kind of differ on the mentality because here's how I see it. It's like a billboard. You know how expensive a billboard is? Oh, I know. Have you ever done the research for that? Yeah. Thousands of dollars to be on a billboard. And they tell you traffic is, 30,000, 50,000, peak 70,000 at certain hours, right? They're going at 70 miles an hour and they may see your billboard. So it's the same way when it comes to this. My hang up is if you're getting paid, you need to disclose that. It needs to be disclosed during the show. It needs to be clear in your description. It needs to be disclosed. And here's a reason why. Let me give you a prime example. So I come to Angelica and I say, Angelica, I really would like to be part of your show, but I don't really care for your show because maybe your show isn't as popular as we think it is with CPMs, right? So I'm not looking for CPMs. But I am looking for you to disclose your show to your audience and your people and your crew of podcasters, because I have the Latin Podcast Awards. And I want to pay you $500. I'm willing to pay you for that. Now, we can say, I'm working today, yesterday I worked on a show paid by a lawyer, a law firm, and it's a podcast. So we put that up front, that this is a paid show. And we have people come in and the lawyer, the firm pays us and we put out the show. So when it comes to that type of stuff, I can see the value in that because that's called brand awareness. Now, if that's not disclosed, and you got to see as the person paying, yes, you got to see what the return on investment is. What is the ROI? Okay. So, Para las personas que hablan español, yo lo que estoy diciendo es que lo que está ocurriendo aquí, que esto es como cuando usted pone no sé el nombre para un billboard en español. Es un desplegable. Un desplegable en la carretera y las personas le van pasando a 70 millas por hora, ¿no? Y entonces te dicen, tenemos tráfico de 70,000, pero eso no quiere decir que nadie te vaya a llamar, pero tu marca se vio. Y eso se queda en la parte de atrás de la conciencia de la gente, ¿no? Y eso es lo que se conoce como el conocimiento de tu marca, ¿no? Y eso es lo que uno está buscando cuando uno está pagando por estar en el podcast de otra persona. Yo no tengo ninguna objeción en el pago. Yo sí tengo objeción es si la persona a quien se le paga no dice, mira, este podcast es pagado. ¿Por qué? Porque yo puedo estar hablando de una compañía que tiene un servicio, vamos a decir en este mundo del podcasting, porque estamos en el mundo de podcast, y yo traigo a alguien que yo quiero muchísimo, PodNation, que es por donde tenemos este podcast alojado, y PodNation me paga a mí para ser su embajador, right? Y yo le digo a todo el mundo, bienvenidos al programa de hoy. Hoy tenemos a fulano de tal de PodNation, el mejor servicio que existe en el mundo en hosting de podcast. Eso es engañoso. Eso es engañoso.
aunque yo haya usado el producto y aunque yo crea que esa es la realidad, entonces ahí es que yo digo, tú tienes que decirle al público que esas personas que están ahí te están pagando. Ese es mi punto. Yo me voy a callar. Angélica y Diego, denle pa'lante. Sí, bueno, yo concuerdo con los puntos de vista que han tocado. Yo creo que aquí el meollo del asunto es que nosotros, como portadores de una voz, gente que habla por una comunidad, nosotros tenemos que cuidar mucho la reputación que estamos construyendo en línea. ¿Y cómo se construye esa reputación? Y aquí vamos a tocar diferentes cosas que son bien delicadas. Por ejemplo, el éxito de un podcast en realidad no llega de la noche a la mañana. Esto se va construyendo día con día, show con show, y cuesta tiempo y mucho compromiso. Y una de las cosas que nosotros tratamos de cuidar con esto es el hecho de que cada una de las cosas que nosotros construimos, cada contenido que nosotros vamos construyendo, viene porque lo hemos experimentado y no estamos diciendo mentiras al público, no le estamos contando cosas que no hemos experimentado. Y eso es algo que la audiencia, siento yo, valora. ¿Qué pasa si de repente nosotros empezamos a meter contenido que ni siquiera hemos tenido la experiencia de poder experimentarlo por nuestra propia cuenta? Y empezamos a mentir. Ese capital humano que hemos ido construyendo en algún momento nos va a cachar en la mentira y nos va a decir, bye bye, I don't care about you, I don't trust you, not anymore. El problema no es que me pagues por aparecer en mi programa, el problema es que no sea yo transparente con lo que estoy tratando de dar a conocer con la gente. Y aprovechando la pausa, Félix se acaba de ir, como dijimos, tenía otras cosas que hacer, así que nos dejó aquí en la plática solos. Well, yo estoy de acuerdo que dice Félix también. Sí, it's like yo estoy casi en el medio, estoy mirando los pros and cons de esta situation. But yo estoy de acuerdo la reputation that you build with your podcast. This, like you said, it doesn't take 24 hours. You know, I've been doing this for 3.5 years. I've won 3 awards. You know, it's great. I've met such amazing people who are well known in their industries that I never knew about because I'm from Canada. My audience is the US and Europe. So it's more of my reputation and what that stands because I get a lot of referrals from these people who make 7-8 figures and they have short stories to share. So for me to, you know, they tell me they want to receive payment, I'm going to feel uncomfortable. Let's do something else. What else could I do for you? I just feel like another person that I spoke to, they said that, yeah, I did pay to be on a podcast, but I didn't find the value of it. I felt like, you know, they took my money and it was a quick 15-minute interview. And that's not fair. Nosotros una vez hablamos con Félix respecto a si había que pagarle a la gente que apareciera, porque esa es la otra moneda. Hay gente que también está pensando en si debería ser correcto o no pagarle a una persona para que aparezca en tu show. And I know this firsthand. I've been a journalist for 20 or so years, and all my years of my career, I never paid a dime to anyone to be in my interviews, in my shows, in my newspaper interview, or whatever that I did for them. ¿Por qué? Porque básicamente lo que estás intercambiando es exposición de esta persona hacia posiblemente un público con el que no tiene contacto por lo general. Un académico puede ser visto, leído o escuchado por otras personas que a lo mejor de otra manera no lo escucharían. ¿Por qué? Porque su público nicho posiblemente son otros académicos. Y gracias a la exposición que yo le estoy dando a través del podcast, well, they can see another scope, the reality, another audience. ¿Por qué crees tú que la gente está yéndose hacia esos extremos en donde todo tiene que ser un intercambio de dinero y no la exposición que antes nosotros valorábamos tanto con los podcasts? I feel like maybe they're desperate, están desesperados, because
I feel like it's desperation. They need to see something out of this career, this hobby of podcasting. And no es fácil, trust me, it's not. Yo trabajo full time from de 6 de la mañana hasta las 4. Estoy haciendo podcasting, tengo una familia, tengo un hijo de 11 meses, tengo 2 otros businesses. And I feel like podcasting para mí es una pasión, es un lugar para que gente pueda venir a mi show y hablar y yo le puedo ayudar con sus servicios a vender or whatever it is. But it's a space that they can feel that they can promote and be themselves. Yo he entrevistado mucha gente de diferentes profesiones y cuando hablamos después de grabar, it's like, oh my God, muchas gracias por esta oportunidad, muchas gracias por el espacio que me he dado, muchas gracias por esto y el otro, porque, ellos necesitan a buscar otra manera para salir para adelante. No es fácil. It really isn't. Yo creo ahorita porque es desperation, I think, in my opinion. Yeah, I want my break. Yo quiero tener mi own show. Quiero estar en la televisión. Quiero hacer muchas cosas. It's not going to happen in 5 years. It can probably happen in 10 years. Yo siempre digo a la gente que quieren comenzar su podcast, no se puede pensar en el dinero. Because cuando vos pensás en el dinero, vos pensás solo de ser plata. Y yo he visto que cuando yo estuve en Clubhouse y I was a speaker, a lot of new podcasters are always thinking monetization. Y no puede pensar todo el tiempo de monetization. Vos necesitas disfrutar. You need to love this hobby because it's a hobby. And then cuando ya llegas a ese punto y vos decís, okay, you know what? Voy a explorar diferentes opciones de cómo hacer dinero. Pero it can be different, not just, hey, you want to be on my show? You have to pay me this much. And it shouldn't be like that. We're independent podcasters. We're setting the reputation. We want other people to create their own podcasts. We want them to enjoy the journey, not think about the money. Because I feel like I know it's crazy times we're living in, right? You want your hobby and your dream to grow. You want to become something. But it's a long journey. No es fácil. Trust me, like all of us here, we have a podcast. It's not easy. Yo estoy haciendo el editing, el marketing, los redes sociales. Yo estoy emailing my guests. Pero te voy a decir algo. En el comienzo yo comencé sin nadie. Y ahora I'm so happy. Gracias for the universe for sending me 300 people to be on the show. They're requesting to be on my show. It's pretty fascinating. It's all hard work. Y es eso importante que la gente entienda. O sea, es algo que nosotros hemos repetido con Félix. Si ustedes de verdad quieren dedicarse al podcasting, entiendan esto. Esto es una relación como un matrimonio. Lo van construyendo poco a poco y en realidad un matrimonio para poder ser feliz no lo va a hacer feliz de la noche a la mañana. No es nada más la luna de miel y ya todos comieron perdices, vivieron felices. No. You need to work day by day. And sometimes you won't have anything to tell in front of the mic and you're going to be frustrating for that. Y esa frustración muchas veces también se suma a esa necesidad de dinero de la que estaba hablando Angélica, en donde vas a ver que vas a invertir demasiado tiempo, demasiado trabajo y no vas a ver que te está retornando. Para que Félix y yo, por ejemplo, tuviéramos nuestros primeros clientes, pasaron años. Y ahora, si a eso le sumamos que Félix tiene sus trabajos por aparte, que yo tengo un trabajo de tiempo completo, o como decía Angélica, que ella también tiene que lidiar no solo con su carrera, sino con su bebé, esto consume mucho tiempo y es un compromiso que te obliga a veces o a dormirte muy tarde o a despertarte muy temprano en la madrugada. ¿Por qué? Porque tienes un cliente que necesita que le envíes la edición, el producto, el voiceover, ya. Yeah. Y si no estás preparado para be in that game, you better go and find another hobby, porque esto es demasiado consumidor. Yeah. Pero no nos quejemos tanto. Desde tu experiencia, ¿qué le recomendarías a la gente para no ser víctima ni de la frustración ni de la desesperación por ganar dinero? Yo siempre he dicho a la gente que comienzan, esto no es una carrera de ser plata, al menos si tenés un business y está hablando, por ejemplo, real estate. Vos puede show off your craft and hopefully gain leads for your real estate business, as an example. Usted necesita gustar este hobby.
necesitas tener amor para el hobby, vos necesitas estar con el hobby. Y ya escuchamos mucho statistics que después de 6 episodios ya todo el mundo no quiere hacer podcasting porque es mucho trabajo. Necesitas tener el amor, el pasión. Yo veo que para mí el dinero es la gente que yo conozco. Yo he conocido mucha gente ayudarme para a crecer este podcast. I was featured in 4 magazines. That's crazy. I didn't have to pay anything. You don't have to pay. Pero eso me ha ayudado a crecer más podcast. Yo trabajo con mucho public relations representatives. Yo tenía la oportunidad de conocer a más de 400 profesionales que estuvo en el podcast. Yo tengo mucho amor y pasión para podcasting y así porque yo he visto sin la mentalidad de ser dinero, todo otras cosas y oportunidades me ha pasado. Yo no pensé que aplicando para hacer voiceover me ha ayudado con el podcasting para tener un agent, para ayudarme a hacer plata de otra forma. It's fascinating what your mindset and how you change it in order to make it a positive experience. You need to love it. You need to have passion. If you don't have passion in anything, it's like running a business. If you want to do e-commerce, I have a hair accessories line. I have it in 3 stores, in 3 retail locations here in Toronto. So it's like I have a passion for it. I had to take its time. I had to pivot my business. Same thing with the podcast. It's like a business, but if you love it so much, good things will happen. It's like with anything in life. You don't just go to school and think you're going to get the job. No. Yo fui a la escuela para arquitectura y ¿qué pasa? Era un recession. No puedo conseguir trabajo. Después yo dije, you know what, forget it. You know why I said este oficio. So después de 10 años, ahora estoy en mi oficio. It's just an example, un ejemplo, cómo es la vida, right? Eso es interesante lo que dices. La mamá de un amigo mío solía decir que uno no iba a la universidad para estudiar, uno iba para hacer networking. Y es lo mismo con el podcasting. Cuando te metes a esto, piensa en ello como un medio para poder conseguir otras cosas. Exposición, propuestas de negocio, cualquier otra cosa que te van a ayudar a poder conseguir el dinero extra. Y es algo que nosotros hemos conseguido también. O sea, la mayoría de clientes que yo he tenido es porque saben que yo hago esto y me dicen, hey, necesito eso, o me puedes ayudar con aquello, o me haces un guión, o cualquier cosa. Siempre están las oportunidades ahí. ¿Por qué? Porque pues me quité el miedo, empecé a publicarlo, empecé a decirle a mis amigos, escucha esto, mira, a ver si te gusta. Y de repente las cosas van cayendo por su propia cuenta. Ni siquiera yo tengo que salir a buscar a los clientes porque las propuestas vienen a mí. Y supongo que es lo mismo que te pasa a ti. Yeah, exactly. Así pasa. Like, cliente quiere saber de qué yo hago. And it's amazing. Like, toda la gente que estuvo en mi podcast siempre pregunta, ¿qué es el goal? ¿Qué es el sueño que tenés con este radio? ¿Qué te puedo ayudar? Because yo conozco gente en LA, conozco gente en Chicago, en whatever it is. Siempre me están tratando de ayudarme porque ellos saben que lo estoy haciendo muchos años. Y I have to say something. La que están en los Estados Unidos son bien suertudos because yo ando con Anchor y mucha gente tiene el sponsorship for ads. Y aquí en Canadá es bien difícil because yo he tratado de trabajar con compañías y unfortunately it's hard. I can't even get $1 if I wanted to. So considérese ustedes bien suertudos porque aquí en Canadá es difícil cuando trabajo con compañías en los Estados Unidos porque ellos están, ¿cómo te puedo dar un recibo? ¿Cómo puedo hacer esto yo no taxes y que no sé cuánto? Because everything marketing is a write-off. And unfortunately, Canadian podcasters, we can't get anything. So ahorita estoy tratando come up with a plan, pero ahorita estoy trabajando con un PR person en Canadá. Que solo me está ayudando a crecer el podcast wherever possible. That's pretty much it until something happens. Something good will happen anyway. Yo trabajo bien duro and es mucha paciencia, pero just never know what can happen. Exacto. Con esto vamos a detener el episodio de hoy. Nada más quiero que se lleven en la mente esto de que nada más el que persevera va a poder ver los frutos de esto. No esperen que esto sea una carrera corta. Esto más bien es una maratón, ¿no? Y al final
de esta maratón es que vas a empezar a ver todos estos frutos. Yo te agradezco, Angélica, por haber compartido tu conocimiento con nosotros. Nada más me resta pedirte, por favor, que digas a la gente que nos ha estado viendo o que nos va a ver en el futuro, dónde te pueden contactar, cómo pueden acercarte a ti para tener un networking contigo. Oh, for sure. You can find me on social media, Instagram prefer at a little bit of everything with me. Tengo un website que es www.everythingwithange.com, pero preferible Instagram porque siempre estoy ahí y tengo los 3 other Instagram pages con mis businesses. Ahí es mejor para encontrarme. Si tienen preguntas o quieren una discussion, solo ayuda o motivation, ahí me pueden encontrar. En la descripción de este podcast vamos a dejar todos tus contactos, las formas de poder conseguirte, y nosotros pues nos vamos a ir despidiendo. Nada más les pido por favor que nos regalen un abrazo grande, grande con la suscripción a nuestro canal. Vamos creciendo poquito a poco, pero ahí vamos. Visiten la página, tenemos contenido como este, o si son de las personas que leen, también tenemos muchos tutoriales escritos para que se pasen por ahí, escueladepodcast.com. Invítenos un café, siempre nos gusta tomar café, aquí estamos todo el tiempo tomando café. Y pues, la tienda, acuérdense, todas las cosas que ven acá, incluso seguramente el micrófono que tiene Angélica aquí, nosotros lo estamos vendiendo ahí. Y ese poquito que ustedes nos regalan nos va a ayudar a continuar, seguir haciendo este programa para ustedes. Yo sin más me despido. A nombre de Félix también. Nos vemos la próxima semana. Bye.